Vamos a ver en la clase. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es el curso de electricidad y magnetismo. La clase pasada habíamos visto lo que fue, o más bien, cómo se concibe la carga eléctrica, las fuerzas entre cargas, el campo eléctrico que se genera por estas cargas, y pues hoy le vamos a dar continuidad a lo que es el campo eléctrico y cómo este campo eléctrico, que a veces se le llama campo eléctrico estático o campo estático, porque si se dan cuenta los campos eléctricos se generan por cargas, o las visualizamos o las conceptualizamos de acuerdo a las cargas que no están en movimiento, que están estáticas. Entonces, por eso se le dice campo eléctrico estático. Pero es finalmente que cada carga conlleva un campo eléctrico consigo. Ya lo vimos la clase pasada, que si tenemos una carga eléctrica positiva, vamos a tener como las líneas de campo van saliendo de la carga, y si tenemos cargas eléctricas negativas, entonces van a ir entrando hacia la carga. También recordemos que cuando tenemos dos cargas eléctricas cercanas, cada una va a sentir la presencia de la otra. ¿Cómo va a sentir la presencia de la otra? Pues mediante la ley de Coulomb, que también vimos la clase pasada, la ley de Coulomb. Una carga visualiza o más bien siente la presencia de otra carga mediante las fuerzas de interacción entre estas cargas. ¿Qué fuerzas de interacción va a haber? Ya dijimos, atractivas, repulsivas, dependiendo de tipo de cargas que tengamos. Si tenemos dos cargas iguales, que ya sean positivas o negativas, estas fuerzas de interacción van a ser repulsivas. Pero si tenemos dos cargas diferentes, una positiva y una negativa, o una negativa y positiva, pues las fuerzas de interacción va a ser de atracción. Sí, eso pues ya lo vimos, que es con respecto a ya les iba a decir la ley de Newton, pero no, la ley de Coulomb. Y bueno, la unidad de estas cargas va a ser Coulomb. Ya habíamos visto que un Coulomb es la unidad de una carga. Si es positiva, es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, si es positiva, y si es negativa, es menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. O sea, son iguales, pero solamente lo único que cambia es el signo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 5 microcoulomb, pues quiere decir que tengo cierta cantidad o de protones o cierta cantidad de electrones, ¿no? Si yo tengo 5 microcoulomb así positivo, pues entonces tendré protones, y si tengo menos 5 microcoulomb, pues van a ser electrones. Creo que eso queda más o menos entendible. ¿Y por qué lo retomo? Porque el día de hoy vamos a hablar de lo que es el campo eléctrico. Y para ello me voy a apoyar en mi presentación. Nada más un segundito, que quería ver algo rapidín. Antes de presentarles eso. Porque quería ver, es que hay una sesión que vamos a tener, o más bien un módulo donde vamos a tener 2 sesiones. Nos va a dar tiempo de que tengamos 2 sesiones, pero no me acuerdo si es el de este módulo 2 o del 3. Nada más. En un segundito. Semestre 2. Aquí está. Entonces, aquí. Bueno, aquí no se ve. Aquí. A ver. Sesión 1, sesión 2, sesión 3.
Ah, aquí. Porque organiza cronograma. 5, 13, 14 al 23, que estamos en el módulo 2, no, entonces nada más nos va a dar tiempo de ajá, y en el módulo 3, que es del 24 de noviembre al 2 de diciembre, es donde nos va a dar oportunidad de ver un poquito más amplio. Ya muy bien que ya. Entonces, en esta sesión vamos a revisar lo que es el del módulo 2 y vamos a revisar cuáles son las especificaciones que se necesitan para que ustedes entreguen la actividad. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación ahora sí. Y empecemos. Voy a apagar mi cámara para que esto fluya más rápido y no se esté trabando. Entonces, confío en que así me oigo mejor. Bien. Entonces, bueno, el nombre que tiene este módulo es la de corriente eléctrica y circuitos. La corriente eléctrica pues se genera con base en cargas en movimiento. Habíamos visto la clase pasada que las cargas en movimiento estáticas son las que estábamos observando e identificando esos fenómenos. En la carga en movimiento pues va a ser la corriente eléctrica y es por eso que empezamos a ver ese tema en este módulo. En este módulo, bueno, el módulo pasado no solo habíamos visto que la carga eléctrica está estática, sino también hablamos e hicimos similitudes o relaciones entre la electricidad y el magnetismo, porque si se acuerdan, vimos lo que era un imán, qué tipos de imán existen y cómo la similitud entre un dipolo eléctrico, que un dipolo eléctrico habla de una carga positiva y de una carga negativa, y la relación que existe o la similitud que existe con un imán que tiene un polo positivo y un polo, más bien, un polo norte y un polo sur. No un polo positivo, sino un polo norte y un polo sur. Y bueno, al hablar de electricidad y magnetismo, vamos a identificar cómo la electricidad y el magnetismo se unen para conformar el electromagnetismo. Este pensamiento de electromagnetismo tomó siglos. O sea, ayer les hablaba de que la carga eléctrica pues se empezó a identificar desde los griegos. Entonces, ahí no se hablaba de electromagnetismo. Ahí se hablaba de la carga eléctrica así, digamos, sola o así como, estática, ¿no? Sobre todo. Pero empezamos el tiempo pasa, los estudios avanzan y entonces los científicos que empezaron a estudiar todos estos fenómenos se dieron cuenta que estaban muy relacionadas. Pasó un experimento muy curioso donde alguien estaba jugando con una bobina, no sé si todos sepan qué es una bobina. Todos saben qué es una bobina, sino para decirles. ¿No? Me pueden poner manita triste, digo manita triste, carita triste o así para saber que no, o un arriba, si sabe, no sabe. Ah, ok, ok, ok. Ok. Digamos, pocos saben lo que es una bobina. Muy bien. Bueno, pues una bobina no es más que un hilo enredado en círculos, ¿sí? Eso es una bobina.
Entonces, cuando hacen el experimento de la bobina, ¿qué hacen? Bueno, lo primero que hicieron fue de la bobina implementar una diferencia de potencial, es decir, lo conectaron, por ejemplo, a una pila, ¿no? La pila tiene una diferencia de potencial de forma que si yo lo conecto a una bobina, cierro el circuito y entonces una carga o una corriente atraviesa la bobina y entonces tengo ahí una corriente eléctrica. Y entonces se dieron cuenta, los que empezaron a hacer ese experimento, que si acercaban una brújula, esta se empezaba a alterar. Entonces, ¿qué es lo que conforma una brújula, chicos? Lo vimos también en la clase pasada. Una brújula lo compone un imán, ¿no? ¿Y cómo era posible que una bobina que atravesaba entre ella una corriente eléctrica, cómo era posible que midiera o sintiera un campo magnético dicha brújula? Entonces, pues obviamente la conclusión inmediata fue que al atravesar una corriente eléctrica en un alambre, pues lo que vamos a tener va a ser un campo magnético. Entonces, justo es lo que aquí decimos. La conexión fundamental entre la electricidad y el magnetismo se empieza a observar mediante estos experimentos y se dice que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Y curiosamente se preguntaron, y entonces los campos magnéticos que cambian en el tiempo, es decir, variables, ¿qué pasa? Pues se llegó a la conclusión de que inducen corrientes eléctricas. Y estos principios los empiezan a utilizar en fenómenos tales como en el tren bala, que pues obviamente no tienen, generaron lo que le llaman un electroimán, y entonces el tren bala, pues lo que hace es levitar entre dos imanes. Entonces, como al estar levitando, pues no tiene fricción con otro material más que con el aire. Entonces, pues empiezan a crear muchísimos, aparatos que se apoyan en todos estos principios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro electroimán conocen? Pues no en la vida cotidiana, pero que conozcan así en la industria o qué sé yo. Los hornos de microondas. Esas, sí, sí, pero fundamentalmente... Las puertas electromagnéticas. ¿Las qué, perdón? Las chapas electromagnéticas funcionan mediante un pulso de voltaje de 12 volts. Ajá, sí, las inteligentes ahora, ¿no? Sí, también se ocupan en esclusas bancarias. Ok, sí, claro. Sí, exacto, ¿no? O sea, tenemos la tarjeta que es magnética y gracias a este magneto tienen, al hacerlo atravesar en las chapas, como bien comentas, podemos abrir o cerrar la puerta, ¿no? También pues existe lo que es que sale en la película esta de Toy Story que se me olvidó. Pues el que lo utilizan en las chatarras, no sé si lo ubican, que acercan este electroimán que no tiene corriente, ¿no? Y entonces, pues no atrae ningún material, ningún metal, pero lo acercan a los metales, lo activan y carga todo lo que es el metal. Ese también es otro. Y bueno, podríamos enumerar varios, ¿no? Entonces, es lo que tenemos ahora en la actualidad con, pues, conociendo estos fenómenos. Pero bueno, ¿cuál va a ser el propósito de este módulo? El primero va a ser comprender los principios de la corriente eléctrica y el magnetismo, que ya más o menos estuvimos platicando. También, pues, es
que ustedes aprendan a analizar la ley de Gauss y la ley de Ampère en circuitos y dispositivos eléctricos, que también ya más o menos estamos hablando. Sin embargo, ahorita vamos a especificar cuál es la ley de Gauss y cuál es la ley de Ampère y qué implican. Y finalmente es aplicar y resolver problemas relacionados con flujo de corriente y campos magnéticos, porque estos son los que finalmente en algún momento los pueden utilizar, ¿sale? Bien, entonces, el incidente crítico ya, creo que ya lo ubican bien, donde ustedes deben de posicionarse como un profesional recién egresado de las TICs, o sea, de la carrera. Y bueno, a ustedes les toca monitorear el sistema de transmisión y recepción de señales de un satélite de televisión y su antena receptora. Y este sistema depende del, evidentemente, electromagnetismo para funcionar adecuadamente. Ustedes ya más o menos estuvieron desde el módulo pasado identificando qué es lo que les puede afectar a las antenas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en las señales electromagnéticas, cómo funcionan, más o menos? Es lo que ustedes estuvieron investigando en el foro. Y bueno, el papel de los satélites y las antenas, cómo es la transmisión de las señales y cómo se determinan los campos eléctricos y magnéticos de un sistema. Y si estos pueden integrarse en una energía renovable sin perjudicar su funcionamiento, el cual estuvieron también trabajando en el módulo pasado. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos directamente lo que es la superposición y la ley de Gauss. Era importante platicarles y recordar lo que vimos la clase pasada, porque si se dan cuenta, ahorita vamos a estar hablando de lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico que dijimos que se genera mediante una carga que no es la carga de prueba y que algunos de ustedes me comentaban sobre cargas de prueba en el foro. Yo les preguntaba, ¿a poco saben lo que es una carga de prueba? Me di cuenta de que no y que lo estaban copiando de ChatGPT o de algún lado, ¿no? Deben de tener mucho cuidado porque si algo no lo conocen o no lo asimilan, pues se nota, ¿no? Y digo que deben de tener cuidado porque pueden revolver conceptos que ustedes todavía no manejan y entonces, por eso no es conveniente nada más participar por participar o decirle a ChatGPT que lo haga, porque cuando estén en el trabajo, pues yo dudo que ChatGPT les ayude, o a veces sí va a ser, pero sí va a poder ayudarles, pero no siempre, ¿no? Yo creo que estas son herramientas, más no son para que los pongamos a trabajar por nosotros, porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Y dejen ustedes en el trabajo, sino ya de verdad el cerebro empieza a perder la capacidad de razonamiento, ¿no? Pero bueno, ya me desvié un poquito. Regresando a que el campo eléctrico está definido mediante la fuerza que siente una carga de prueba. Una carga de prueba básicamente se refiere a la carga que no genera el campo, porque nosotros sabemos que cualquier carga genera un campo eléctrico, ¿no? Pero la carga de prueba, supongamos que si este punto que vemos en el infinito es la carga que genera todas estas líneas, pues la carga de prueba van a ser las cargas que se ve que no generan este campo eléctrico. Que sí va a tener su carga, cada carga va a tener su campo eléctrico, sí, pero el que vemos y visualizamos y el que queremos conocer, nada más se ve de esta forma y es el de la que está en el infinito y todas las demás son cargas de prueba. Y entonces, considerando una situación relativamente real, cada carga puntual produce su propio campo eléctrico, como les comenté. Y el campo eléctrico total
es la suma vectorial de todos los campos. Es decir, el campo eléctrico total que siente una carga de prueba va a ser el campo eléctrico que genera la carga 1 más el campo eléctrico que genera la carga 2 más el campo eléctrico que genera la carga 3, así hasta tener todas las cargas que tengo en el espacio. Ajá, y con la ley de Gauss, esto nos va a facilitar los cálculos complejos porque profundiza nuestra comprensión del campo eléctrico. Ahorita van a ver por qué. Ahorita, para hablar un poco sobre la superposición de campos eléctricos y para que visualicen la complejidad que esto conlleva, vamos a ver un ejemplo simple. Aquí se habla de solo dos cargas eléctricas que están en reposo, que cada una tiene carga 2 microcoulomb, pero una es positiva y una es negativa. La primera va a estar en el punto 0,2 y la otra va a estar en 0,-2. Entonces, la carga va a estar, si tengo que es mi eje X y este es mi eje Y, dice que va a estar en X igual a 0, pero 2 en Y. Entonces, va a estar 0,2 metros. Bueno, 0,2. Y el otro va a estar en 0,2, menos 2. Entonces, la carga eléctrica va a estar acá arriba y esta va a ser positiva y la otra carga va a ser la carga negativa. ¿De acuerdo? Y entonces, si queremos conocer el campo eléctrico creado por esta distribución de cargas en un punto A que está en 3x,0y, que es este punto, ¿cuál sería el campo eléctrico en ese punto? Ah, bueno, pues primero tenemos que ver cómo se ve el campo eléctrico generado por la carga 1 en ese punto, cómo se ve el campo eléctrico generado por la carga 2 en este punto, y se ve de esta forma. Las flechas rojas son el campo eléctrico generado por cada una. Esta que va aquí es el campo generado por la carga 1 y este que se ve aquí es el campo generado por la carga 2. ¿Por qué se ven así? Acuérdense que el campo eléctrico generado por la carga negativa deben de ir hacia la carga negativa, ¿no? Es decir, las líneas de campo van a ir así, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Pero vamos a ver la que se ve desde el punto A. Del punto A a donde está la carga 2. Se ve esta línea, si se ven, va hacia la carga 2 que es negativa y ese es el campo generado por la carga 2. ¿De acuerdo? Y este es el campo generado por la carga 1, porque acuérdense que cuando tenemos cargas positivas, pues salen las líneas del campo de la carga. Y entonces, al salir y atravesar por el punto A, se va a ver de esta forma. De tal forma, que para conocer el campo generado en este punto, pues tenemos que conocer la suma del campo generado por la carga 1 y con la del campo generado por la carga 2. ¿Hasta ahí todo bien? Gracias, María. Gracias, Blanca. Muy bien. Entonces, puedo continuar. Bien. Ahora, ya que conozco hacia dónde va cada uno, tengo que obtenerlo numéricamente, ¿no? Para obtenerlo numéricamente, cada uno tiene la misma magnitud de carga. Entonces, para conocer el campo eléctrico generado en magnitud de la carga 1, va a ser lo mismo que el campo generado por la carga 2, porque tienen la misma magnitud de carga. Entonces van a ser iguales, nada más lo único que va a cambiar va a ser la dirección. Entonces, en magnitud,
o módulo va a estar evaluado de esta forma. Para llegar a esta relación se tienen que hacer ciertos cálculos donde voy a considerar a la carga 2 como carga de prueba generado por el campo generado por carga 1 y la carga 1 como carga de prueba cuando estoy considerando el campo generado por la carga 2. El chiste es que esto queda de esta forma, como K por Q entre R cuadrada. Ajá, pero ¿cuál R cuadrada? Va a ser la distancia del punto A Q. ¿Y qué distancia va a haber del punto A Q1 y a Q2? Va a ser, si se dan cuenta, es exactamente la misma distancia porque de aquí a acá es lo mismo, de aquí a acá es lo mismo. Entonces, va a ser exactamente la misma distancia que del punto A la carga 2 y del punto A la carga 1. Entonces, ¿pero cómo lo voy a obtener? Pues fácil, porque aquí si se dan cuenta se forma un triángulo rectángulo con esta componente que es de 0 a 2 y de 0 a 3. ¿Sí? Entonces, este cateto va a medir 3 y este cateto va a medir 2, de tal forma que por Pitágoras utilizo que raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado va a ser lo que valga esta distancia. Y entonces es 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, es raíz cuadrada de 13. Que al sacar la raíz cuadrada de 13 me queda como aproximadamente 3.61. ¿De acuerdo? Y entonces lo sustituyo en la fórmula. Habíamos dicho que K vale 9 por 10 a la 9. Ajá, con sus respectivos unidades, que serían metro cuadrado entre coulomb. Y sustituimos lo que vale la carga. La carga, tanto para uno como para el otro, dependiendo si es positiva o negativa, en módulo me da como 2 microcoulomb. El micro quiere decir que es el 2 multiplicado por 10 a la menos 6, ¿sí? Aquí estamos utilizando lo que le llamamos los prefijos menores, que es mili, 3, 6, mili, micro, nano y pico. Ajá. Aquí es micro y entonces es por 10 a la menos 6. Hago esta operación y me queda como 1381.2 newton sobre coulomb. Pero eso no debe de ser lo único, porque acuérdense que lo que yo quiero es sumar el campo total. Y para obtener el campo total tengo que sumar los vectores y tengo que hacerlo por componentes. Por componentes, aquí descompongo cada uno de los vectores. ¿Sí? Cada uno de los vectores va a tener su componente en X y su componente en Y. Este es su componente en X y este es su componente en Y. Pero para no hacernos muchas bolas, si se dan cuenta, aquí el campo eléctrico 1 tiene como componente en X E1X y como componente E2X este. Y también tiene hacia esta dirección. Pero si se dan cuenta, este y este van a valer exactamente lo mismo, ¿no? De tal forma que este y este se eliminan. Por eso tenemos que E1X se elimina con E2X. Se eliminan y nada más me va a quedar la suma de E1Y y E2Y. De tal forma que el campo total va a quedar totalmente en Y va a ser 2 veces la fuerza que siente
la carga de prueba. Si se pone una carga ahí, en ese punto. Y entonces, pues simplemente obtengo lo que tengo en Y va a ser 2 veces esto. ¿Sale? Pero si se dan cuenta, es todo un rollo, porque tenemos que conocer las componentes, las direcciones o la posición de cada una. ¿Qué va a hacer la ley de Gauss? La ley de Gauss no se va a fijar en que si tengo una carga o si tengo... No, la ley de Gauss va a hablar de ya del campo eléctrico de una carga de una carga en el infinito y va a hablar del flujo eléctrico, hablando como el flujo eléctrico total de esta forma. El flujo eléctrico va a ser las líneas de campo que atraviesan una superficie específica. Esta es, por ejemplo, una superficie, atraviesan unas líneas de campo y este campo debe de ser uniforme. Para que el campo sea uniforme, tengo que hablar de una carga en el infinito. Porque si no, si yo veo una carga cerca, si se acuerdan, se ve radial, como muchos dijeron. Si yo tengo una carga ahí, como vimos en el simulador, se va a ver radial. Pero para que se vea así uniforme, esa carga que está generando el campo eléctrico se tiene que ir al infinito o más bien muy, muy, muy lejos. De tal forma que vamos a ver entonces ahora sí las líneas de campo eléctrico uniformemente. Y entonces el flujo eléctrico va a estar definido por el campo eléctrico, por el área de la superficie, por el coseno de teta. Pero ¿quién va a ser teta? Ay, no salió bien. Pero si se fijan aquí, esta línea roja morada es una línea de campo eléctrico. Y si se dan cuenta, por ejemplo, si tomamos esta superficie inclinada, este N es un vector que se dice normal, por eso está N. Este vector normal a la superficie hace un ángulo de 90 grados con la superficie. Y dicen, bueno, pero y luego, pues resulta que este vector, que es N, con el campo eléctrico, forman un ángulo. Y este ángulo es este teta. Por eso dice aquí, donde teta representa el ángulo entre la dirección del campo eléctrico y el vector unitario normal del área. Acuérdense que este N siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y entonces necesitamos tener una superficie plana donde el campo es uniforme o una superficie irregular donde aquí, cuando tengamos una superficie regular, vamos a hablar de integraciones. Y finalmente, el flujo total va a ser la suma de los elementos que tengamos. Es decir, si yo quiero conocer, supongamos que tenemos esta caja piramidal que se ve aquí. Esta caja piramidal, si yo quiero conocer el flujo total, tengo que obtener el flujo eléctrico en cada una de sus superficies o caras, ¿no? Cada cara es una superficie y para conocer el flujo eléctrico total, tengo que obtenerlo con la suma, que de antemano, grábense esto bien, el flujo total en una superficie cerrada o en una caja va a ser siempre cero. Siempre. No importa cómo esté la caja o de qué forma tenga, si piramidal, si cuadrada, rectangular, no importa. Y lo podríamos demostrar, pero esta clase no da para eso. Definitivamente. Nada más es importante que lo sepan. ¿Vale?
Bien. Pero en la ley de Gauss les digo que no nada más se queda en esto, ¿no? Aquí hablamos de flujo eléctrico. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada es como se define aquí. Aquí el símbolo este es del flujo, ¿no? Y me va a decir que va a ser la integral del campo eléctrico con su producto punto con la superficie o la diferencial de área. ¿Qué va a ser una diferencial de área? ¿Se acuerdan que nosotros en cálculo integral hablamos de diferencial de X, ¿no? O lo que es mi variable. Aquí la variable va a ser el área y es como si yo agarrara este pedacito de área, ¿sí? Y lo considerara para obtener el flujo eléctrico total. La integral va a ser el flujo eléctrico total en la superficie cerrada. Las superficies cerradas, tomen nota, siempre van a ser nada más esferas o cilindros. Siempre. Y eso va a ser válido para la ley de Gauss. Entonces, siempre cuando tengamos una esfera o un cilindro o cualquier otra superficie, vamos a tener que hablar de superficies o modelarlos en superficies como esferas o como rectángulos. Y no nada más esto, esta es la magia de la ley de Gauss, que eso va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Es decir, si yo solo quiero conocer el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada, pues nada más puedo concentrarme en conocer la carga encerrada y dividirlo entre epsilon cero, que también ya sabemos cuánto vale. Lo vimos la clase pasada, que valía algo como 8.15 por 10 a la menos 21, me parece. O sea, creo que aquí la puse también, pero ahorita vamos. Entonces, esa es la magia de la ley de Gauss. Y bueno, hay alguien. Sí, Miguel, dime. Tengo una pregunta, profesora, a lo mejor es algo tonta, pero entonces, ¿esta ley de Gauss nos puede funcionar para el flujo, para calcular el flujo eléctrico en un conductor como por ejemplo un cable? No, para eso utilizamos la ley de Ampère. El flujo eléctrico, pues ya, ahí ya vamos a ver qué es la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, aquí esto nos va a apoyar más que nada cuando tengamos otro tipo como el generador de Van de Graaff, por ejemplo, que es muy fácil. Sí les hablé del generador de Van de Graaff la clase pasada, ¿no? No, profesora. ¿No? Ay, qué barbaridad. No, sí, porque ya me acordé, sí, porque estábamos hablando de ya se desconectó. Pero bueno, sí les hablé del Van de Graaff porque me acuerdo que les comenté de cuando alguien toca esa esfera, cuando toca la esfera del Van de Graaff, que se carga mediante una banda que está rozando con una barrita de cobre. Sí me acuerdo. Pero bueno, o sea, cuando hablamos de ese tipo de cuerpos, ¿no? Y entonces, Ok, gracias, profesora. no hay de qué. Y entonces, si nosotros tuviéramos una carga positiva encerrada en una esfera, ¿no? Imaginaria siempre, pues vamos a tener esta relación, que el campo eléctrico por el área de la esfera va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Y esta ecuación es una de las ecuaciones de Maxwell. Porque resulta que pues se estudiaba la electricidad y el magnetismo por separado, ¿no? Pero llegó este señor Maxwell
y dijo, no, 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 o sea, ¿por qué hacen eso? Bueno, por azares del destino, pues se tenía que hacer así, pero él dijo, no, todo esto tiene relación. Y todas estas cosas, ay, el campo eléctrico, que la fuerza de Coulomb, que la ley de Ampère, no, 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 no. La ley de Gauss van a estar incluidas en estas 4 ecuaciones de Maxwell. Y entonces, esta es una de ellas. Y bueno, espérenme, porque yo me acuerdo que le puse, es que esta tiene, no, ¿qué pasa? Sí, ya ven, no me acuerdo. ¿Sí la ven así o no? Sí, yo creo que la voy a hacer más. Que ustedes nada más veían esto. Gracias, Bren. Bueno, pues en la misma línea, pues ya ven que les comentaba al inicio que existió una persona, en este caso es Hans Christian Ørsted, en 1820, donde descubrió jugando que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Una aguja imantada, que es lo mismo que una brújula, cerca de un conductor se desviaba cuando circulaba corriente eléctrica, que era lo que les comentaba. Y entonces, al estar estudiando este fenómeno, pues se dieron cuenta de 2 cosas fundamentales. Una, que las líneas del campo magnético forman círculos centrados en el alambre, algo como este tipo. Este es el alambre y esto es el campo magnético que identificó la brújula o la aguja imantada. Y que bueno, la magnitud del campo magnético generado por un alambre recto se define de esta forma, que es B. B quiere decir campo magnético. Mu va a ser la permeabilidad en el vacío y va a ser, ahora sí, una corriente eléctrica, ¿sí? Y R, pues va a ser el pedazo de alambre que tengamos, ¿no? Y bueno, 2pi, yo creo que ustedes ya saben. Y aquí hay algo muy importante. Respeta la regla de la mano derecha. Es decir, si el pulgar indica la corriente, los dedos dan la dirección del campo magnético. ¿Se acuerdan cuando vimos la regla de la mano derecha en cálculo vectorial? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Ok, no se acuerdan algunos y otros sí se acuerdan. Bueno, se toma la mano derecha, ¿no? Y a ver si ahora se toma la mano derecha, ¿no? Y aquí dice, el pulgar va a indicar la corriente, ¿sí? Si tenemos un alambre, ¿sí? Y la corriente va hacia allá, entonces va a indicar la corriente, ¿sí? Y los dedos van a rodear la dirección del campo. Entonces, supongamos que tengamos la figura que les estoy presentando. Entonces, la corriente va a estar en dirección del alambre y el campo va a estar encerrando, ¿sí? Así. Y así podríamos decir hacia dónde va la corriente eléctrica. Supongamos que el campo eléctrico va hacia ustedes, ¿no? Entonces la corriente eléctrica va hacia allá.
Pero supongamos que no va hacia ustedes el campo magnético. Entonces, el campo magnético, supongamos que va hacia mí en lugar de hacia ustedes. Pues tengo que mover la mano derecha para que el campo eléctrico, que diga magnético, venga hacia mí y hacia dónde tiene que ir el, el, la corriente eléctrica, pues hacia el otro lado, ¿sí? Es lo que se respeta, ¿vale? Bien. Lo recordamos rápido. Muy bien. Y ya, ok. Ay, ahora sí, ¿no? Que hace ratito no se veía así. Ok, muy bien. Y bueno, las aplicaciones que tenemos en este caso va a ser cuando tengamos un solenoide y un toroide. ¿Cuál va a ser el solenoide? Pues como se ve aquí, es como un alambrito, una bobina, ¿no? Es un tubito, un tubo que tiene enredado un alambre. Ajá. Y el toroide es como si agarramos ese tubo y lo cerramos y formamos una dona, ¿no? Y van a decir, bueno, pero ¿esto qué? Bueno, pues podemos obtener el campo magnético que generan cada una y eso va a depender del número de vueltas que se tengan. Es decir, por ejemplo, una bobina de alambre con muchas espiras se le llaman al número de vueltas que genera un campo magnético uniforme en su interior, va a estar definido por B. B dijimos que es el campo magnético. Mu es una constante, ¿sí? N es el número de espiras o de vueltas que tiene esta bobina y es la corriente que nosotros le inducimos y L la longitud de dicho cable. Y bueno, el solenoide, pues como les comentaba, es una forma de dona y el campo magnético va a depender del radio que tenga la dona o del diámetro, ¿no? Esta la puedo transformar en una del diámetro o bien del radio. En el radio decimos que el campo magnético está definida por μ0, por el número de vueltas que tiene esta y la corriente que le voy a inducir. Y bueno, va a estar dividido entre 2pi y el radio que tenga. Si yo quisiera ponerle el diámetro, pues nada más sería μ0 n por i entre pi d o pi diámetro. Pi por diámetro. Sin el 2. Porque recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, es muy intenso el campo magnético cerca de la dona y va a ir disminuyendo conforme se acerca uno al centro. Si nosotros hiciéramos los experimentos, nos daríamos cuenta de eso. Que me parece que hay unos simuladores. Eso todavía no, es mucho material, entonces no lo agregamos porque luego sentimos que lo saturamos de información. Y pues a veces no tiene caso, nada más es información. Entonces, bueno, concluyendo, aquí lo que obtuvimos fueron dos de las ecuaciones de Maxwell. La primera fue la ley de Gauss y la segunda del campo magnético, que es la ley de Ampère. Estas dos ecuaciones conforman las 4 ecuaciones de Maxwell que conforman el electromagnetismo. Entonces, bueno, me parece que... Ay, sí, falta esta, porque esta no se ve. No lo sé, ya decía yo. Bueno, es que aquí en este caso
no solo vamos a tener presente para el campo magnético, pues el número de vueltas. Si se dan cuenta, aquí está μ0, es la permeabilidad del material en el vacío, y entonces va a depender del material que tengamos. Podemos tener intensidad magnética en ciertos materiales y, por ejemplo, podremos decir que son 4000 veces en el hierro, o la permeabilidad del hierro, va a ser 4000 veces mayor que la del espacio libre. El campo magnético en el solenoide con núcleo de hierro, vamos a tener un campo magnético aproximadamente de 40.21 teslas. Y pues la intensidad magnética, que van a ser amperes por metro, van a ser de 8000. El campo magnético va a depender del material y de los materiales ferromagnéticos, como ya comentamos que es el hierro, y pues si nosotros utilizamos el hierro, pues vamos a tener un mejor campo magnético que si utilizamos, por ejemplo, pues aluminio, ¿no? Vamos a tener un mejor campo magnético en el hierro que en el aluminio. Y entonces la intensidad magnética se va a relacionar con la permeabilidad del medio y va a estar definida por la siguiente, que es el campo magnético entre la permeabilidad del material, que va a ser lo mismo. Ay, no sé qué hice. No quiero. También lo podemos definir como el número de vueltas por la longitud, entre la longitud por I. ¿Ok? Que es la corriente. Bueno, chicos, ahora sí. Lo que prosigue, no sé si tienen alguna duda antes de que dé continuidad a lo demás, que es la revisión de la tarea, cómo deben de entregarla y hacerla. ¿No tienen? Bueno. No, profesora. Ok. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Iván. Entonces voy a proceder con la revisión de la actividad del módulo 2 y de la tarea auténtica. En este caso, si se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta que casi puse las mismas indicaciones porque me parece que son claras. La última vez que les pregunté, ustedes no veían mi plan de trabajo, pero espero que hayan entendido la importancia de que lo revisen. Pero me parece que en esta ocasión, sí, como que sí es lo mismo. Bien, bueno, ya revisamos lo que es el módulo 2 y aquí en lo que tienen que hacer es revisar estos videos, porque casualmente ahí les da todos los pasos a seguir para realizar el diagrama de un sistema que es el satélite y una antena parabólica, donde ustedes deben indicar la distancia promedio entre ambos y las principales características de cada componente. Y bueno, tienen que ponerle el nombre de cada componente. Sí, me preguntaban, bueno, diagrama, ¿lo puedo hacer a mano o cómo? Pues se los voy a dejar a su creatividad y a su criterio, como ustedes se sientan más cómodos y como a ustedes se les facilite mejor o incluso que se les haga más rápido. Porque ustedes, además de
haber estudiado lo que hoy vimos, también tienen que hacer una breve investigación de la distancia promedio de los satélites, las dimensiones típicas de una antena parabólica y aparte ustedes tienen que primero observar una antena parabólica, ya sea la que tienen en su casa de Dish, pues sí, creo que nada más ya tiene Dish, es la única que tiene, o ya ni ellas, ¿no? Bueno, pero si no tienen ninguna a su alcance, pues en internet, ¿no? Entonces ustedes deben de revisar las dimensiones, las características, pero si las tienen una a la mano, la del vecino, la que sea, por favor, obténganla. Y bueno, hacer su diagrama para ello y luego hacer hacer un informe donde en la introducción van a explicar el propósito de la actividad y el contexto de los sistemas de antena satélite. No sé por qué últimamente me ando trabando tanto. Pero el propósito finalmente es desarrollar la capacidad de investigar y aplicar principios de electromagnetismo, específicamente la ley de Ampère, para comprender y analizar el funcionamiento de sistemas de comunicaciones satelitales, ¿sí? Ese es el propósito que ustedes deben de plantear acá, el propósito de la actividad. Lo deben de plantear con sus propias palabras, ¿ok? No se vale copy-paste, por favor. Y bueno, el desarrollo es lo que ustedes empezaron a hacer. Es decir, van a describir el funcionamiento de básico de la transmisión de las señales satelitales y cómo una antena parabólica recibe la señal. Ustedes lo tienen que explicar con sus palabras, por favor. Y bueno, la relevancia de la ley de Ampère en este caso y como conclusión deben de ver cómo la importancia de ley de Ampère favorece el entendimiento y análisis de las comunicaciones satelitales y cómo esto puede aplicarse en soluciones tecnológicas, ¿no? Si van a utilizar sus fuentes que sean en APA. Hay una aplicación que quiero regalarles para que tengan sus referencias en formato APA. Y esas aquí, referencia. ¿Cuál era? Espérenme. Yo aquí la tengo. Ay, no, al contrario. Aquí está. Hey, ahí está. Se las voy a mandar. ¿Qué es lo que hace esto? Aquí ustedes pueden poner un título de un libro, una página tal cual, un ISBN de un libro o de un artículo, lo que ustedes necesiten y ya les genera la referencia. Entonces, para que no se desgasten, porque luego si no me entregan referencias o nada más me ponen las páginas y así no puedo darla como buena. Entonces, VipGuru igual es muy buena. Sí, ya entiendo esto. Muy bien. Bueno, yo les regalo esta. Ya se las di en el chat para que la copien. Entonces, para que la tengan, ¿sale? Y bueno, ya saben, ¿no? Guardar el documento en PDF y subirlo en este espacio. Sin olvidar los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son investigación realizada, eso se los voy a calificar. El desarrollo procedimental, que es identificar la antena y dibujar el diagrama. La representación gráfica, si ustedes hicieron la reflexión sobre la importancia de la ley de Ampère. Y bueno, la comunicación escrita, donde también considero las referencias en formato APA, por favor. Son esos 4 principales, así que creo que no son muchos y todos son casi equivalentes.
Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y en el foro de reforzamiento, que ya hay algunas participaciones que tengo que ir revisando, lo que tienen que hacer es dar respuesta a las preguntas planteadas, que yo creo que son realmente muy sencillas, y si utilizan nuevamente referencias APA, pues nuevamente colóquenla, por favor. Aquí también es muy importante que revisen los criterios de evaluación para que no les falte nada. En el módulo anterior, recuerdo que todavía muchos no colocaron la imagen que valía casi la mitad de su evaluación. Entonces, aguas, por favor. En este caso sí no hay ninguno que pese tanto, pero finalmente deben de demostrar el dominio de la información de lo que es la ley de Ampere. Deben de presentar argumentos sólidos, quiere decir que si leyeron en algún lugar, por favor lo referencien, lo citen. Por eso es parte de las referencias confiables y la profundidad en la discusión de la retroalimentación. Es decir, ustedes deben de comentar a sus compañeros de una manera enriquecedora, ¿no? No es decir, ay, sí, estoy de acuerdo contigo, sale bye. No, o sea, es ¿por qué estás de acuerdo con él? ¿Qué viste tú? Si de, ay, estoy de acuerdo contigo porque fíjate que yo también vi esto y aquello. Entonces, eso es relevante su participación, por favor. Y bueno, la cita de fuentes confiables también aquí es importante y su redacción en este caso sí viene separado en que no como en la tarea auténtica. En la tarea auténtica se les califica la comunicación escrita, la redacción y las fuentes confiables, pero aquí es diferente, ¿no? Porque es como ustedes se dirigen con sus compañeros, etcétera, etcétera. Yo creo que este es de los módulos más, por no decir otra cosa, pero sí de los más sencillos y para que ustedes puedan entregar un buen trabajo, ¿vale? No sé si exista alguna duda, pregunta por el momento. El día de hoy, no les puse formulario para realizar un examen porque sentí que no quise ser muy extensa con tanta información porque de verdad nos podríamos extender muchísimo tiempo y también en hacer ejercicios tampoco me quise enfrentar con eso porque pues dije, bueno, realmente de todo esto, ¿qué van a utilizar ustedes? Ustedes bien pueden, porque todos los ejercicios que se hacen en este caso, a excepción del campo eléctrico, pero sí con ley de Gauss y con la ley de Ampere, pues se me hacen, no es por nada, pero se me hacen como de receta, es decir, pues ustedes ya utilizan la fórmula y ya, ¿no? La pueden hacer, pueden resolver cualquier ejercicio. Entonces, por eso no los hice, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a mandar, ay, creo que no lo publiqué, debe de estar. Perdón que estén viendo esto, pero a cualquier usuario. Ok, publicar. Ok. Ahora sí, copiar. Y se los mando para que registren su asistencia. Por favor. Ay, otra vez sí me pasó. No sean malitos, mientras ustedes están respondiendo, les voy a tomar un poquito de impresiones de pantalla donde se vea todo lo que estuvimos viendo el día de hoy. Acuérdenme al inicio, no sean malitos. Aquí está.
No le deja abrir la liga, no me diga. ¿Por qué así hizo esta cosa? A ver. ¿Están desde un teléfono? Pero pues es que, ajá. Ah, ok. Gracias, Paula. A ver, Miguel y Brenda y Edali. A ver si puede. Sí, pues sí, pero quién sabe por qué. Intente con el que compartió su compañera Paula, por favor. A ver si así sí los deja. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Brenda? ¿Que por qué no puede? ¿No manda nada? Ah, entonces a lo mejor es el internet, ¿no? Yo voy llegando a mi casa y voy prendiendo la laptop ahorita a ver si puedo ver, profesora. Ah, muchas gracias, Miguel. Si no, no sean malos, pueden agregar a su compañera. Sí los deja, ¿no? Escribir más de una vez. Que lo intente como anteriormente comentaron, con una captura de pantalla y cómo escanearlo. No sé. Disculpe, profesora, ¿podría volver a enviarme la liga por el chat, por favor? Ya abrí mi laptop, pero no me aparecen los mensajes. Sí, claro. Gracias. Ay, ay, ay. ¿A quién hay que agregar? A Brenda. Ajá, sí, pido una cuenta logueada, pero no importa cuál sea. Ay, qué bueno. Ah, qué bueno. Ya pudo, ya pudo. Sí, se pudo. Eso es todo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Muy bien. A ver, ¿alguien puede hablar y nos puede decir algo para que aparezca en mi impresión de pantalla? Por favor, quien quiera. Hola, buenas Sí. noches. No, a ver, espérame. Déjate grabo, espérame. Una, dos, vas. Ok, profe, buenas noches. Qué amable. Gracias. No se apure. Ya nos apoyó el compañero Ramón. Mande, mande. Gracias, digo que ya nos apoyaste. Bueno, ya me apoyaste. Ok, profe. Qué amable, gracias. Muy bien, bueno. Pues por hoy sería todo, chicos. No sé si quieran comentar algo más, saber algo más.
Sí, Paolo, no te preocupes. La próxima clase yo creo que sí les pondría un test así como de, a ver, chicos, ¿qué tanto aprendieron de la clase pasada? ¿No? Hoy quise que nos relajáramos tantito. Dime, Miguel. Gracias, profesora. Yo tengo una pequeña duda. Yo escuché una vez de un ingeniero que los materiales ferroconductores varían. Tengo una duda referente a eso. Él me había comentado que el oro es uno de los mejores materiales para transmitir energía o voltaje. La duda que tengo es, nos había mostrado un ejemplo de cómo calcular se me fue la onda, el magnetismo que puede producir. Todos los materiales ferromagnéticos se basan en la misma cantidad que nos mostró, o es dependiendo el tipo de material. No todos, y de hecho lo que va a definir, o sea, dices esta, ¿no? Lo que va a definir esta intensidad magnética va a estar definida por el material, y aquí es donde está involucrado el material. Y pues obviamente en el oro, ajá, efectivamente sí es el mejor conductor que existe, efectivamente, pero no se usa porque es muy caro. Ahora, yo creo que alguno de ustedes sí ha visto alguno que otro cable que tenga oro y pues tiene muchísima mejor calidad, o se puede utilizar para sonido o para cualquier otro, pero si ustedes compran un cable de esos de un metrito, o sea, es muy caro y por eso no se utilizan, pero efectivamente sí es del mejor. Y y bueno, entonces es así, ahí es donde está involucrado el material, ¿va? Ok, gracias, profesora. Ok, bueno, ¿alguna otra duda? Muy bien. No, Por el profesora, momento no gracias. creo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Pues nos vemos la próxima clase. Este curso siento que se nos va a ir como agua porque no alcanzamos a tener 8 sesiones. Ya ven que la vez pasada alcanzamos a tener 8 sesiones. Estas van a ser 6 nada más. ¿Sale? Entonces, ahorita ya llevamos 2 y nada más nos van a faltar 4. Pero bueno, es creo que de las materias más bonitas y más, que más les va a ayudar, y sobre todo en las tareas auténticas, concéntrense en eso y sobre todo en la actividad integradora, ¿va? Cuídense mucho, chicos, nos vemos. Ay, no he dejado de grabar, pero nos vemos entonces la próxima clase.